Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Cada día que pasa pienso más en este esfuerzo que hago cada domingo para ofrecerle a ustedes una respuesta más. Como les he dicho otras veces, ya mis años y con los trastornos de salud que tuve y que todavía persisten algunas señales de los mismos que con la edad son delicados. Estoy en una especie de aislamiento que digo muchas veces que tiene equivalencia con un arresto domiciliario benigno, bueno, en familia. Que los médicos siempre son cuidadosos. Su enfermedad no hay propiamente, sino peligro de la caída de sus propios pies. Uno, gripe, aún la simple, porque tiene siempre el peligro de la neumonía y ya a su edad eso ya es más complicado. Y esa ilusión de poder estar entre mis amigos y cosas de esas se redujo. Claro está. Pero una hora a la semana uso saco y corbata para hacer la respuesta. Porque se trata de una obligación, un deber que cumplir frente a ustedes. Dado que el propósito esencial desde el origen de este programa es compartir, ayudar, orientar. Recibo tantos mensajes cariñosos que me amarran a la obligación de hacerlo. Pero bien, la idea es que no hay un preámbulo mejor para iniciarlo hoy el programa, utilizando una expresión que el pueblo llano en general lo utiliza mucho. Esto está que arde. Sí, está que arde. Las dos guerras, Ucrania en Europa, Eurasia y Medio Oriente, son dos guerras difíciles, donde la paz se ha hecho poco menos que imposible, pese a los esfuerzos que, por ejemplo, ha hecho el presidente Trump de los Estados Unidos. Sirven de contexto para la angustia mundial, porque todos sabemos, que siempre estará presente mientras eso dure el peligro de la escalada. Si escala, si aumenta el campo de la guerra, se puede pasar a mayores. Entonces vendría un tipo de guerra final, apocalíptica, muy letal, matadora de humanidad, que barrería con la condición humana en el orbe. De manera que cuando uno dice esas dos guerras son como un trasfondo sombrío, pensando en la región, uno dice, es cierto, la región está que arde, el Caribe. Y cuando uno comenta estas cosas, no puede separarse de la idea de que le parece estar preparando una opinión en ficción.
algo que no es real, que uno no quiere que sea real, pero que es. Por ejemplo, una noticia, el Ford, el portaaviones más grande del mundo, que lidera la flota, la cuarta flota norteamericana en el Mediterráneo, al sur de Europa, al norte de África, fíjense las regiones, está en el Caribe, liderando otra flota de decenas de buques de todo tipo, miles de infantes de marina, soldados, paracaidistas, aviones, en el Caribe, creándole un cerco de acero fuerte a Venezuela, a fin de que no pueda seguir la exportación o el tráfico de droga desde sus puertos y sus mares, sus orillas. Ya ha habido señales inquietantes, incidentes, lanchas hundidas, incluso ya con bajas. Creo que van unas 20 y tantas bajas de su tripulación. Estados Unidos sosteniendo con una firmeza enorme su propósito, diciendo: la droga que mata nuestras juventudes pasa por Venezuela, viene de Colombia y mata a esas juventudes, y nosotros estamos respondiendo a quienes están propiciando esa guerra híbrida, excepcional, de usar la droga como una manera de diezmar juventudes. Y eso arde así por debajo. Y la humareda, salen los copos del humo, pero también las llamas. Sus funcionarios, comenzando por el secretario de Estado, Marco Rubio, muy enérgicos, señalando que el destino del presidente Maduro y de 2 o 3 de los miembros fundamentales de su grupo de poder está marcado. En estos días apareció una información que no sé, pero parece que es fehaciente. Una amenaza fuerte. Ocurre que el segundo del Pentágono publicó en redes la vista del aeropuerto de Caracas, no de Maiquetía. Que yo sepa, el de Caracas es la Carlota. Pero dice, en el aeropuerto de Caracas, la pista por donde salen los vuelos presidenciales, miren que está despejada. Y esto lo estamos exhibiendo, el segundo en línea de mando en el Pentágono que habla. Esto significa que Maduro tiene oportunidad todavía de salir. Y queremos mostrarlo para que después no se diga que no lo dejamos salir. Tiene 2 alternativas más. O morir en una cárcel norteamericana perpetua, o terminar como Suleimán, hecho polvo en una funda plástica. Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por eso cuando yo digo que uno habla de esas cosas y dice, bueno, pero esto es ciencia ficción, esto es realidad. Sí, es realidad. Advertencia seguida de
aviones de última generación que llegan a Puerto Rico, más infantes de marina, ejercicios militares. A todo esto, el grupo de poder en Venezuela, haciendo a su vez preparativos de guerra, maniobras en una de las islas, la Orfila, no sé cuál de ellas. Y los aviones venezolanos, rusos, parece que diciendo, no, nosotros vamos a combatir, por Dios. Y uno piensa, combatir con esos F-36, creo que son. Qué locura, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir una desgracia enorme. Yo he querido pensar en mi experiencia modesta, pero antigua, que la tanta presión y impulsar tantas evidencias de que eso va por ese camino es una manera, quizás, pienso, quizás, de forzar la salida voluntaria del presidente Maduro, que como dije en algunos programas anteriores, tiene la desgracia primaria de que está en el poder en la presidencia, pero sus elecciones taradas por el hecho de que nunca pudo presentar las actas de elección. Y pese a que se le exigían desde distintas naciones, incluso naciones amigas, como Brasil y Colombia mismo, que su presidente dice, yo no tengo relaciones porque yo no creo en la legitimidad de eso, porque no he visto las actas. Entonces, pienso que es una manera de presionar y llevar quizás a las filas mismas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas el dilema. Bueno, nos vamos a dividir, una parte se va a rebelar para decirle al grupo de poder de Maduro, no, si ustedes salen, se establece un gobierno transitorio que dé elecciones y se vuelve a la democracia. Si ustedes permanecen, puede venir una invasión o un ataque por drones y misiles. Nosotros tendríamos que responder, porque ya es a Venezuela. Y otra parte que dice que no, que es fiel y leal a su mandato. Esa es la guerra civil, sin contar la dimensión de las milicias, que también tienen reclutadas de la población. Nadie puede garantizar de alta nada. Una desgracia total se ocurre, que América y el mundo tendría que lamentar, no hay duda alguna, porque el pueblo de Venezuela ha sufrido, primero, el extrañamiento de 7 millones de sus hijos, en lo que yo llamo un exilio económico, mendicante por el mundo. Y si le viene una guerra y un choque entre sus fuerzas armadas, entre que se dividan, y su población armada que se divida, y una invasión de tropas extranjeras o ataques sofisticados, bueno, estamos hablando de cosas muy tristes y peligrosas. El que celebre eso y entienda que eso es factible y hasta necesario, está equivocado.
equivocado. Yo creo que hay que mantener el control, la serenidad para clamar, porque finalmente, ¿cuál es de esas alternativas la que más favorece la paz? La salida de un grupo de hombres que no serían, diríamos, un centenar, hombres y mujeres, no 3 o 4, que salgan de su país, vengan hombres notables, que los tiene de sobra, hagan un gobierno transitorio, preparen unas elecciones, y si los que están hoy en el poder dicen que el pueblo es masiva y mayoritariamente de ellos, en esas elecciones podrían volver en un nuevo intento. Nosotros tuvimos experiencias difíciles también, la del 62, a raíz de la muerte de Trujillo. Suerte que tuvimos un hombre providencial, Joaquín Balaguer, que dirigió esa transición, organizó el Consejo de Estado, después fue víctima de ofensas imperdonables y locuras que se cometieron, lo expulsaron, lo degradaron. Finalmente, porque no se quería dejar de llegar por sus pies a su casa desde el Congreso, después de pronunciar el discurso que pronunciaría el 27 de febrero de 1962, porque había sectores y personas que le temían ese discurso y que si se quedaba en su casa tranquilo, volvía al poder. No, lo arrojaron al exilio, infamado. Regresó después de una guerra civil y una intervención extranjera, una división de las Fuerzas Armadas nuestras. Es decir, uno habla no por hablar, uno ha estado cerca y ha visto de cerca desde adentro implicaciones muy graves de ese tipo. El hecho es que hay que pensar y resumir el pensamiento para no complicarnos más. Estados Unidos, hasta donde ha llegado, no se va a devolver. Yo diría, no se puede devolver porque sería el ridículo del mundo. Sería entonces muy frecuente y atinada la expresión de la montaña parió un ratón. No, es una superpotencia nuclear que tiene lo de Ucrania con la paz en las manos. Al presidente Trump le dicen los europeos que venga a sumarse a la OTAN y los recursos que los traiga, porque la guerra de Ucrania hay que proseguirla. Y él le responde, sí, yo iría, con una condición, que Europa le deje de comprar, que se sumara a las sanciones a Rusia. Y Trump responde, con sorna seria, vale la paradoja, sí, yo lo haría, me sumo a las sanciones de Rusia. Si Europa deja de comprarle el petróleo a Rusia, si le pone un arancel de un 100% a China. Es decir, un hombre que está en esos niveles mundiales, no es posible entender que va a incurrir en un ridículo, una pataleta, una torpeza, una rabieta. Lo de Venezuela, no.
Eso ahí hay otros intereses. Ahí está Irán, ahí está Hezbollah. Irán con una concesión de 10.000 kilómetros cuadrados por explotación petrolera. Y denuncias desde hace tiempo de que Hezbollah estaba traficando parte de la droga, aquel expediente que existía, Cassandra, que lo llevó a demostrar, y el presidente Obama lo mandó a parar, que Hezbollah estaba comprometida en el tráfico de droga para levantar valores para poder comprar más armas en su guerra de Oriente. Es decir, la situación es espesa, la situación es grave. Y yo no renuncio a mi deber de tratarla, porque la población tiene el derecho, más que la necesidad, de ser informada, de ser orientada, qué es lo que está pasando, qué va a pasar. Que hablen lo que tengan ideas sobre esto para orientarnos. Ahora, Dios mío, para agravar las cosas, el New York Times trae esta información. New York Times, una noticia que ofrece aún más indicios tremendos de que va a haber una confrontación que hasta ahora ha permanecido solo como amenazante y grave, pero indefinible, pero que ya está enseñando relieves de ejecución que no pueden ser solapados ni separados de la preocupación y el interés de los millones de habitantes que vivimos en esta región. ¿A qué me refiero? A dos cosas. Fíjense que en la guía lo quise redactar, lo dicté. Las declaraciones del señor Kash Patel, director del FBI, ante la Comisión de Justicia del Senado de los Estados Unidos, que tiene una fuerza enorme para poder impulsar una anticipación de lo que viene. Leer partes esenciales acerca de las pruebas que tiene el FBI sobre Maduro y su condición de ser una pieza importante del cartel de los soles. La mención que tienen esas declaraciones de la ruta o trayecto de esa droga agota, que esa droga agota para llegar a los mercados de Norteamérica y Europa, en la cual se señala expresamente a Haití como el pivote que sirve para la recirculación de la droga que le llega desde Venezuela. Dios mío, ¿qué es esto? Haití. Pero ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había dicho, toda la droga que sale del Catatumbo pasa por Venezuela. Toda, y llega a Haití. Nosotros hemos hecho programas aquí, activos y agresivos, criticando a ONU. Porque con una conciencia de tal nivel, tuvo 13 años allí, una ocupación militar multinacional, y el mandato no fue capaz de incluir la liquidación de las mafias existentes. Venían esas tropas del MINUSTAH a asegurar la paz y la seguridad pública. Cero narcotráfico, cero droga. 13 años, ONU ahí. La camioneta de soldados aquí y la camioneta de cocaína al lado.
soldados bajo mandato de ONU. Pero ONU en el 1961 declaró la droga crimen de lesa humanidad. Y tienen ahí la oportunidad de actuar, porque se produjo un vacío caótico, horrible, por los desastres de su clase política. No, eso no, la droga no se toca. Cosa esta que a mí me abruma. Que recuerdo, no puedo dejar de mencionarlo otras veces, porque hay amigos que me dicen, pero bicho, tú eres un chavista. Sí, es verdad. Y lo fui, y cuando escribí versos de él, tenía unos versos muy sencillos. Hombre de Dios, ¿qué ha pasado? Bueno, se estaba muriendo. Ni una gota de sangre, ni una reja. ¿Qué decía? Lo que vino es muerte, secuestro, rejas, una satrapía. Y entonces, repito, qué bueno que el dominicano no lo pierda de vista. Nosotros defendiéndonos hace 4 años, 5 años de aquellos ataques terribles que nos hacían en los foros internacionales, especialmente en Noruega, que éramos un país odioso, persecutor, por razones étnicas, por cuestión de racismo, y que teníamos un apartheid aquí en la isla, como el de Sudáfrica. Y Maduro hace así, dice, el que se meta con Haití, se mete contra nosotros. ¿Cómo? Chávez no hubiera dicho eso. Chávez sí lo oí yo de sus labios decirle a Leonel Fernández, sentado ahí, donde estaban ellos sentados. Antes de sentarse Chávez, Leonel, en Haití no hay Estado, ni nada que se parezca. Era otra la concepción. No. Amarran los callos, la entrega de las armas de Bolívar, con toda la droga que ahora se verá, la acusación que hay contra el Mayo Zambada. Él confesó, parece, por lo que ha trascendido, el tráfico de 1.500.000 kilos de cocaína. Cocaína nada más, sin contar la cuestión del fentanilo. Como ustedes advierten, pueden advertir, la situación es muy espesa, pero para quienes hemos estado tratándola y llevándola episodio por episodio, tenemos el deber de repetir las cosas y para ofrecerle a la gente la oportunidad. Mira lo que es. Mira qué cosa esta. El asunto es así. Yo no sabía que era así. Cash Patel, en audiencia de comisión del Senado, el New York Times, este martes el director de FBI, Cash Patel, habla sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de quien aseguró que el organismo tiene pruebas de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Venezuela. Durante la audiencia de la Comisión Judicial del Senado, Patel fue cuestionado por el senador Lindsey Graham sobre si considera que Maduro opera un estado narcoterrorista en Venezuela. Eso es la base
de esa presencia de la flota ahí. Eso es lo que indica que Estados Unidos se siente agredido, no por cañones, ni por tropas, no, por droga. Tanto que está aprobando en su Cámara de Representantes un proyecto contra el fentanilo. Y según trascendió, no sé exactamente si tú vas a permanecer así, fabricado por China, en China, por los precursores, que solo los chinos tienen el monopolio de su producción. Ya lo ofrecieron a México y en México el asunto ha sido gravísimo. La propia presidenta, doña Claudia Sheinbaum, ha estado inquieta y a veces se molesta y pierde la serenidad. Ahora mismo le dice a esa denuncia que hace el New York Times, que presenten la prueba a Zambada, porque dice otra publicación que Zambada en mayo se declaró culpable. Estuvo tratando meses con los fiscales, un trato que consistía en que no se le impusiera la pena de muerte, solo prisión perpetua. De ahí salió el dato de 1.500.000 kilos de cocaína. Y que a cambio de esto, él daría todos los datos del fentanilo y de la droga, denunciando funcionarios menores, gobernadores, legisladores de México, con los cuales habían tenido ellos desde Sinaloa trato desde hacía décadas. La señora Sheinbaum se inquieta y dice, tiene que presentar la prueba de eso que dice. Yo que admiro y respeto mucho a la presidenta de México, tengo la obligación de decirle, doña Claudia, esa gente guarda papeles y videos, llamadas telefónicas, fotos. Me imagino que para que ese hombre tan importante del crimen se quitara la pena de muerte de encima, él tuvo que entregar esas cosas. Esas cosas deben estar en manos del gobierno norteamericano. Ahora, la relación del gobierno norteamericano con México, que ha tenido, sabemos históricamente, conflictos dificilísimos y guerra, siempre se ha manejado a partir de aquello con un cuidado enorme, porque no quieren volver a las contradicciones y los enfrentamientos de entonces. Ella hace esfuerzos, mandó miles de soldados a la frontera, ha detenido decenas de capos mayores, medianos y pequeños, ha consentido extradiciones. Esa es una relación distinta. La de Maduro es otra. Por eso no se pueden comparar las cosas. Venezuela con México, no. Venezuela y Colombia. Porque según la confesión, como dije, de su presidente, Colombia entiende que la droga que se produce en el Catatumbo sale por Venezuela. Y para hacerlo tiene que contar con la protección de la autoridad de Venezuela. Haití. Y a nosotros nos va a pasar de largo la versión de Haití. No. Eso es lo que tenemos de frente. Ese poder paraestatal que le importó que el Estado desapareciera del narco, del crimen organizado. Es el que ha estado en la base
de todas esas cosas que se están haciendo. Pandillas criminales, rearmadas en una forma sorprendente. Y ahora pendiente de soluciones. Yo pienso que el operativo regional va a ser abarcante. Y creo que no solo será Venezuela un objetivo, sino el pivote de tránsito de esa droga de Haití. Porque ahí sí hay donde encontrar ya pruebas precisas. ¿A República Dominicana? Sí. Tantas. ¿Quiénes? Señores, yo tengo en mis manos, y excúsenme que estoy haciendo este programa haciendo tanta alusión de mí mismo, pero no tengo otra alternativa porque estoy declarando como testigo, más bien. 2 informes de Inside Crime. El Inside Crime de mayo 24 de 2018. Esta es una ONG británica y noruega de fama mundial. El título del 18 era República Dominicana y Venezuela, tráfico de cocaína por el Caribe. Ay, Dios mío. Yo cuando leí las declaraciones del director de FBI, ahí digo, ay. El que lee ese informe de Inside Crime, si FBI tiene una mínima parte de ese informe, no todo el informe, que lo debe tener, ampliado posiblemente, va a ser un horror, tanto para Haití, para Venezuela, como República Dominicana, porque aquí no excluían a República Dominicana en el 18 de esa situación. El otro es investigación y análisis de crimen organizado. El otro es el Inside Crime de mayo del 18, que uno lo lee y se le ponen los pelos de punta porque dice cosas tremendas. La ruta de Venezuela hacia República Dominicana. Eso ilustrado con los vuelos, con los viajes de las lanchas, cómo los vuelos pudieron ser contenidos, cómo el Comando Sur de Estados Unidos reconoció a la Fuerza Aérea nuestra en el tiempo de Leonel Fernández, porque había limpiado el cielo, pero quedaban de la mar. Es decir, es una realidad de la que estamos hablando. No es una conjetura, una suposición. Entonces, la idea es que lo que dije al principio tiene mucha validez. La validez, publicado en México, Inside Crime, 19 de mayo de 2025. Dios mío. Todo eso que está viéndose ahora estaba anticipado por los informes de la ONG, repito, de importancia mundial, Inside Crime. Que esa FBI en manos de la tormenta misionera de Trump, no la FBI del tiempo de Biden y de Obama, no. En el tiempo de Trump debe tener eso multiplicado por 4, con pelos y señales. Entonces, es para perder el sueño.
es para no dormir tranquilo. La idea, señores, del programa La Respuesta sigue siendo la misma. Tengo un material de eso del Mayo Zambada abundante, diciendo que cuando él fuera a negociar con los fiscales, tendría que entregar mucho material para salirse de la mira de la pena de muerte. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? Nuestro presidente sale, es posible que haya salido, sale este fin de semana para ONU en Nueva York, porque es la Asamblea General Anual, donde hablará, es lo que imagino. Se le ha secado la garganta de pedir en foros internacionales. Incluso el presidente Biden se rehusó a firmar un documento en Los Ángeles, porque era contrario al interés de la defensa nacional. Y nosotros le hemos dicho, presidente, desde aquí y en un comunicado expreso de la Fuerza Nacional Progresista, presidente, deje de estar llamando más a la comunidad internacional, que ellos son en cierto modo autores de esa trampa y de ese desorden. Organicémonos internamente, utilicemos nuestra Constitución, declaremos un estado de emergencia, de defensa, conforme a la Constitución. Animaremos a la unidad nacional para responder que todo eso, esa trampa, toda esa emboscada, no se va a resolver a base de súplicas de que vayan y ocúpense de eso, vayan y ocúpense de eso, no. Yo tengo la franqueza de decir que la mano de Dios a nosotros, en gran modo, no nos falta nunca. Y por eso ustedes habrán visto con qué ardor y qué forma tan firme respetamos y elogiamos al presidente Trump. Eso que ocurrió en el norte, ahí en el poder, y que está ocurriendo pero en forma espectacular, históricamente, haciendo historia. Que ahora veo que el presidente de la Asamblea Nacional de Israel le hace un elogio enorme al presidente Trump y le llama el mejor presidente de Estados Unidos de todos los tiempos. Y el propio rey, Carlos III de Inglaterra, él está con la inmigración ilegal que Europa la tiene ardiendo adentro. Él está trabajando por el mundo. A nosotros nos convino y nos conviene y nos convendrá ese tipo de poder en el norte. Ahí no hay vacilación en cuanto al respeto que se nos debe de ver a nosotros. Ya su secretario de Estado lo ha adelantado, poniendo a la República Dominicana a la altura, incluso advirtiendo al poder cuando él era senador, diciendo a la administración Biden, ustedes están preparando una agresión a República Dominicana de 3,5 millones de ilegales. Ese Marco Rubio, que es secretario de Estado ahora. Entonces, como dije al principio,
el contexto mundial, porque están los intereses de la geopolítica mundial. China con Taiwán, Unión Europea con Ucrania y Rusia. ¿No? Y en el Caribe, Rusia, China y Estados Unidos. Sin contar los aláteres de Irán y Hezbollah y esas cosas. Es un conjunto de sucesos y de circunstancias de la geopolítica mundial lo que tenemos de frente. Y el que no lo aprecia así está sencillamente equivocado. O si sostiene lo contrario, es posible que persiga otros fines. Y me atrevo a anticipar que no son fines sanos para los destinos nacionales. Puede ser parte de la enorme presencia de daño, de la traición que padeció el país en ese periodo nefasto del 12 al 20 de Danilo Medina, que ahora vemos, señores, esta parte para reírse. La consigna del PLD va a ser: perdóname, Danilo. Es decir, todos los PLDistas que emigraron hacia la fuerza del pueblo están regresando a su decir o van a regresar. Y la consigna será: perdóname, Danilo. Esta le gana aquella expresión de vengo a cobrar lo que el pueblo me debe. El pueblo. Lo digo. ¿Y esto qué es? Ese periodo fue horrible. Vapulearon el fallo 168. Le crearon una ley prostituta, la ley 169, para burlarlo. La traición y creando este tipo de apriete tremendo que tenemos. Ocurren los saqueos más inverosímiles, increíbles, colosales, de fondos públicos. Su familia a la cabeza, ya condenado y por condenar, ya transado, devolviendo valores increíbles, cientos y miles de millones. Y sucede que ese partido que comenzó a resentirse por razones éticas, claro, porque era el partido de Juan Bosch. Ahora el señor le dice: Danilo, perdóname. ¿De qué puede perdonar el que emigró? Del desorden, de las exacciones, del desastre que fueron ustedes en el poder, no solo en la exacción de fondos públicos, sino en el manejo de la seguridad nacional, del carácter sagrado de la soberanía y de la integridad territorial. De eso que te quieren, que buscan ustedes que nosotros regresemos perdonando. No seguimos emigrando porque Leonel Fernández cometió el error o lo movieron al error, aquella jugada maestra del cáncer de páncreas. Y se contuvo eso, esa hemorragia. Se hizo el rescate. Un desastre. No dejaron que el proceso se cumpliera plenamente. Y todavía sacó un 9%, que si se hubiese dejado, posiblemente no pasaba de un 2%. Entonces,
Nosotros tenemos que hacer la revisión de lo nuestro, tanto en lo nacional como en los aspectos de corrupción. Yo he escrito ahora mi reminiscencia de ayer, pienso, ya debe haber salido en el Listín Diario. Regreso del consejo, de los consejos. Eso que yo escribía en mi blog, La Pregunta. Consejos de un anciano, un joven presidente. Yo lo había contenido y dejado en febrero del 25. Porque me desalenté, no sé, no vi reacciones aprobatorias o positivas frente a esa iniciativa. Pero son tantas las circunstancias que han surgido y la peligrosidad de lo que viene y el inmenso riesgo de la soledad del poder que el propio presidente se impuso y el vacío que se puede producir en medio de un caos teledirigido. Vuelven los consejos. La pregunta de este miércoles. Me complace mucho anunciársela a ustedes. Procúrenla. Pero bien, estamos saliendo, como ustedes bien saben, por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central por su canal 33 de Claro. Asimismo, a las 12 del mediodía y las 9 de la noche, por Teleimpacto, por sus canales 52 de Claro y 22 del cable, que reproducen nuestros contenidos. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes una vez más, entre las últimas que me puedan quedar de entrega de la respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.